Biobío. Este 9 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín. La vida en Alemania Oriental, detrás del muro de Berlín y dentro de la órbita soviética, tuvo dimensiones muy variadas. La construcción de un régimen totalitario, con un estado policial omnipresente, a cargo de la temible Stasi, la represión sistemática de la disidencia, incluso los miembros del régimen caído en desgracia, el sistema comunista con el monopartidismo de hecho, la ausencia de libertades sociales y políticas, el imperio de la desconfianza y un cierto tono gris que parecía inundarlo todo. Un mundo creado, como lo ha expresado Anne Applebaum en su excelente investigación El telón de acero, la destrucción de Europa del Este 1944-1956, Madrid, debate 2014, a imagen y semejanza del sistema político de la Unión Soviética impuesto en los territorios ocupados por el Ejército Rojo. Aprovechando la fecha, queremos hacer comentarios de libros en Biobío TV sobre estos temas. Una de las manifestaciones más interesantes del sistema comunista en Alemania Oriental se expresó en el ámbito de la cultura y específicamente de la literatura. Es el tema que aborda precisamente el presente trabajo editado por Yvonne Subiaur, Al otro lado del muro, la RDA en sus escritores, publicado en Madrid por Errata Natura en 2014. Obra que tiene 259 páginas. El libro analiza a diversos autores que vivieron y escribieron dentro de la RDA. Como es obvio, la literatura no era un mundo al margen de las características que definían el régimen de Ulbricht y después de Honecker, aunque tenía sus manifestaciones propias. Tal como había ocurrido en la Unión Soviética, heredera de la extraordinaria tradición rusa y con los premios Nobel de Literatura a su haber, en Alemania Oriental la literatura también estaba sometida a los rígidos cánones oficiales, establecidos para la edición de los libros y también para los escritores, bajo el modelo del realismo socialista que se impuso en la URSS en la década de 1930. Recrear y rescatar ese espíritu y algunas de sus obras, incluyendo también de las disidencias, es el objetivo del presente libro, que además aprovecha de mostrar en lengua española una tradición más bien escasamente conocida entre los 500 millones de hispanohablantes. Para ello, el modo que elige Subiaur es presentar a un autor a través de una breve biografía y luego introducir un texto no muy largo como capítulo del libro que permite aproximarse a su obra. Los criterios definidos por el editor para la selección de autores incorpora varios aspectos. De partida, uno temático, referido a la RDA en su literatura. Uno de relevancia al escoger a los escritores más citados e influyentes. Luego se utiliza uno de género literario, de carácter narrativo, con escritos en prosa. Finalmente se trata de textos no traducidos anteriormente. ¿Cómo era escribir y cómo era la literatura detrás del muro? Una conferencia de Jurek Becker, 1939-1997, titulada La reunificación de la literatura alemana, pronunciada en 1990, ilustra muy bien sobre este tema. Y, aunque cierra el libro, conviene citarla en primer lugar. Establece un par de características centrales a considerar. Primero, la literatura en la República Democrática Alemana tenía una función sustitutoria. Al no haber libertad de prensa, las novelas comunican y muestran la realidad. Segundo, la censura gobierna sobre la vida literaria, es decir, sobre toda obra que es permitida o bien prohibida oficialmente. Como resultado propio del régimen, surgió la disidencia, también en las letras. Esto tenía algo de heroico y mucho de trágico, además de numerosos peligros, desde la prohibición de publicar hasta una especie de ostracismo cultural y ciertamente social. Como resultado, algunos autores procuraron publicar en Occidente, cuestión que se volvió crucial para la sobrevivencia, pues así llegaban algunos recursos casi inexistentes detrás del muro. También significaba un cierto prestigio y reconocimiento precisamente por ser valorados en la RDA. Finalmente, porque la celebridad del autor servía de escudo de protección frente a la arbitrariedad del Estado policial. El presente libro hace una selección de textos que incluye obras escritas después de 1961, es decir, tras la construcción del muro. La selección incorpora a distintos escritores, de acuerdo con su calidad y los gustos del editor, como el mismo Subiaur reconoce. Son obras diversas,
de autores que también tuvieron vidas distintas e incluso contradictorias, tanto en sus posiciones políticas como en su actitud ante el poder. Stefan Heym fue el primer disidente del país, de quien se recoge necrológica, parte de sus memorias. Es un autor problemático para la dictadura de Honecker, que narra con valentía la rebelión de 1953 en Alemania y la represión consiguiente del pueblo. Erich Loest fue quizá quien sufrió las mayores represalias en la RDA, detenido y condenado en un proceso farsa de 1957. Una grieta en la tierra también es parte de su autobiografía. Esa tarde empezó el proceso del partido. El final estaba claro de antemano, señala en una parte central que ilustra una situación repetida al este del telón de acero. Entre los autores cercanos al régimen o comprometidos con la construcción del socialismo, hay varios que aparecen en esta obra. Stefan Hermling fue un joven militante comunista, del cual se publica Regreso, que narra su retorno a Alemania en 1945, después de años fuera del país dominado por la terrible dictadura de Adolf Hitler. Contribuye a la comprensión de la literatura en los primeros años de la Guerra Fría. Ilustra sobre las persecuciones y la perseverancia comunista, también su obsecuencia ante el nuevo régimen, y es un hombre convencido en la capacidad de transformación de los intelectuales y su papel determinante a la hora de construir una sociedad mejor. Una figura fundamental es Brigitte Reimann, prematuramente fallecida en 1973 a los 40 años, autora que comentaremos la próxima semana, escritora precoz, polémica y muerta prematuramente de cáncer, cercana al régimen, pero nunca militante, mujer poco convencional, de quien se reproduce en sus diarios entre 1955 y 1963. La Stasi quiso reclutarla sin éxito y en una máxima recoge el espíritu de la literatura oficial. Verdadero es lo que a los lectores de la editorial les parece verdadero. Bello es lo que a los lectores de la editorial les parece bello. Se trata de un alcance irónico que resume el sistema de censura oficial. Helmut Sapkowski era una especie de escritor funcionario, un defensor de la literatura útil, cuya meta era ayudar al partido, aunque también hay que vivir bien la vida, como se explica en Hay que disfrutar el socialismo. Otro autor es Franz Fehmarn, quien llegó a ser una referencia moral y sufrió los dos regímenes totalitarios, el nazi y el comunista. De él se publica una carta al ministro de Cultura, donde manifestaba la necesidad de ser menos conformista y estandarizar la literatura alemana con los mejores del mundo, elevando el nivel de la crítica. Erich Neusch fue un autor expresivo del realismo socialista, como se manifiesta en El rastro de las piedras, un esfuerzo para servir al partido, mostrar aquello que vale la pena conocer en la construcción del socialismo. Hermann Kant fue un gran autor de quien se desprecia su colaboracionismo con la Stasi y que presenta en el aula un debate en la Unión de Escritores que resulta muy interesante e ilustrativa. Volker Braun fue otro autor leal a la causa del comunismo, cuya historia inacabada muestra experiencias reales a través de personajes de ficción, en temas literarios como la posibilidad de finales de un libro o los juicios literarios de un matrimonio. Como contrapartida aparecen los llamados escritores disidentes o libres. Günter de Bruyn es autor de la novela más perfecta escrita en la RDA, a juicio de Subiaur, El asno de Buridan. Sin embargo, el texto seleccionado es la entrega del premio, que se refiere al estado de la literatura en la RDA, reconociendo que si a veces aburre, es porque no afronta temas verdaderamente actuales. Irmtraut Morgner es un autor original, de quien se reproduce Vida y aventuras de la trovadora Beatriz, que muestra con sátira e ironía el sistema literario de la RDA. Wolfgang Hilbig es un autor que distingue hasta la imposibilidad de integración la labor del intelectual, el escritor, con el mundo del trabajo manual. Es un rebelde que publica en Alemania Oriental y despacha una perla moral. No tenía otro remedio que preservar mi escritura del poder, ya que el Estado y el estalinismo eran capaces de reprimir mi escritura. Hans Joachim
Sladich es un hombre libre y crítico que desarrolla el tema del control y la paranoia totalitaria, como ilustra el texto seleccionado, Pequeña escuela de poesía. Günter Kunert fue un autor prolífico que chocó con las autoridades socialistas. De él se selecciona parte de sus memorias, Juegos de adulto, que muestra de manera transparente el tono gris del régimen, es decir, la tristeza del ambiente, así como el continuo deterioro en la atmósfera de la política cultural de la RDA, los intentos por huir, las reuniones con escritores, las luchas y los delatores. Para terminar, una reflexión. La caída del muro de Berlín hace exactamente 35 años no solo abrió las puertas a la libertad en Alemania Oriental y sacó de una verdadera cárcel a 17 millones de personas, sino que también permitió acceder a los archivos para reconstruir la historia de casi 5 décadas de socialismo. En materia cultural, nos permitió recuperar una literatura no siempre conocida, que la presente obra nos muestra y que tiene muchos aspectos realmente interesantes y valiosos. No debe llamar la atención que el famoso Mauer, es decir, el muro de Berlín, no aparezca mencionado en las diversas obras. Después de todo, era una palabra que el totalitarismo había prohibido en su pretensión de borrar la realidad. Esto en sí mismo ilustra muy bien toda una época en la literatura del siglo XX. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo comentario de libros, en BioBio TV. Opinión en BioBio.